Hola, muy buenas. Hoy es viernes, sé que no es jueves, pero muchas veces pasan cosas en la casa, en el hogar, que no permiten que yo el jueves estuviera aquí con vosotros, hablando del capítulo 18 del Apocalipsis. Estamos cerca de terminar. Y ahora este capítulo 18 nos va a dar una descripción de cómo la gran madre de la ramera va a ser destruida. Aquí nos dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra se alumbró con su gloria. Alguno piensa que otro ángel como Gabriel o como Miguel. Yo pienso que puede ser el Señor Jesús, pues Él es el que alumbra la tierra. Él era la luz del mundo, la luz que vino a este mundo, pero los hombres la rechazaron, y con gran poder. Él es poderoso, Él es el Todopoderoso, Él es Dios encarnado. Y así que viene y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda aves inmunda y aborrecible. Ha caído la gran Babilonia. Algunos piensan que Babilonia va a ser reconstruida allí en Irak, donde estaba antiguamente destruida, donde estaba la confusión, pero yo creo que aquí habla realmente de, digamos, de unos creyentes, ¿no? De unas personas, de unos creyentes que han formado un pequeño país donde realmente allí es donde están haciendo todas las obras y todas las cosas. Aquí dice que ha caído la gran Babilonia, ha sido habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, de aves inmundas y de todo lo inmundo que podía haber en la tierra. Podemos pensar que Babilonia va a ser reconstruida. Yo pienso que no, yo pienso que esta Babilonia se refiere mayormente al Vaticano. Perdón por decirlo así, pero se refiere al Vaticano, donde realmente cuando yo era católico conocía a curas que hacían hechicería y brujería, tocaban, cogían un péndulo para ver dónde le dolía a uno, hacían ciertas clases de cosas que Dios no permite. ¿Por qué? Porque es una guarida de espíritu. Ellos hacen exorcismo, hacen muchas cosas que realmente no sé a qué vienen esas cosas, pero en fin, el Señor, él tenía una voz poderosa y podía decir a los demonios: en el nombre de Dios, sal fuera. Y salían porque él tenía poder para eso. Nosotros como cristianos debemos de estar seguros también de que el Señor que vive en nosotros es poderoso para alejar todo espíritu demoníaco. Aquí se habla de todo. Nosotros sabemos que ha habido crímenes en el Vaticano, ha habido fornicación, ha habido papas que han tenido hijos, ha habido incesto, ha habido muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque ahí reina el espíritu demoníaco. Sabemos también que muchos sacerdotes católicos, la gran mayoría de ellos y la gran mayoría de las hermanas que están con ellos, la mayoría son homosexuales. No sé por qué, pero eso es un hecho que se ha descubierto de siempre, y muchos son pedófilos. ¿Por qué? Porque una guarida de demonios, una guarida de espíritus inmundos, y ellos obran conforme los espíritus inmundos le están indicando. Ellos se dejan llevar, incluso muchas veces pueden pensar que es la voz de Dios que le habla, pero no es la voz de Dios, es la voz de los espíritus inmundos que toman posesión de sus almas, porque ellos son idólatras, se prostituyen ante los ídolos. Algunos tienen una adoración tan grande hacia María, la pobre, que es algo nefasto, y la corona como la reina del cielo, como hacían antiguamente los pueblos que estaban alrededor de Israel, que tenían la reina del cielo. Incluso dicen que es la madre de Dios. No es verdad. No es la madre de Dios. Dios no tiene madre. Ella fue la madre de Jesús.
que se encarnó. Dios se encarnó como un hombre natural. ¿Para qué? Para mostrarnos el camino a seguir, para mostrarnos cómo echar fuera demonios, para mostrarnos que tenemos que abrir nuestros ojos a la verdad, para mostrarnos el camino hacia Dios, para darnos salvación, para justificarnos, para santificarnos. Dios vino a eso. Sin embargo, en esa ciudad que se ha hecho independiente en medio de Italia, allí donde reina la confusión, donde cada vez hay más confusión. Antes había un purgatorio, ahora han quitado el purgatorio. Había un limbo, ahora han quitado el limbo. ¿Por qué? Porque no son bíblicos. Ellos comerciaban con las almas de los hombres. Sí, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Ella ha dado ese vino y los reyes y los presidentes y los gobernantes han bebido de ese vino. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Los mercaderes se enriquecían. ¿Por qué? Porque ella compraba oro, compraba madera, compraba incienso, compraba absolutamente todo para enriquecerse, marfil, plata, todo para enriquecerse. Hablan de ser generoso con los pobres. Hablan de que los gobiernos de la tierra deben ayudar a los pobres. Ellos son enriquecidos, son muy ricos y no, digamos, no participan, no dan a los pobres nada, no les dan cobijo siquiera. Muchas veces algunos son rechazados. Cuando se entra en una congregación, ya no hablo solamente de las cosas del Vaticano, sino de muchas denominaciones. Cuando entra alguien pomposo, se le da el primer lugar. Alguien que vemos que tiene dinero para apoyar los diezmos y para apoyar la iglesia, le damos los buenos lugares. E incluso muchas veces lo hacemos pastores o apóstoles o obispos, lo que sean, con tal de que se queden en la iglesia, le damos mando, y a los demás se les relega un poco a otro lugar. Y si son pobres que vienen, digamos ciegos, mancos, cojos, algunos pobres que no tienen ni donde ducharse, ni lavarse, ni ropa, los relegamos a los últimos lugares, e incluso muchas veces le decimos que mejor que no vengan, porque pueden contaminar a la congregación. Qué triste es ver todo eso. Pero es la verdad. Yo muchas veces cuando leo la parábola del hijo pródigo y veo al hijo, al mayor, cuando llega, realmente el dolido porque el padre había hecho una fiesta por uno que se había perdido. Muchas veces yo me he sentido dolido cuando en mi congregación ha llegado otro de otros lugares, sin haber estado ni 6 meses en la iglesia, y ya se le da muchos privilegios, se le da incluso nombre, y se les pone encima de los jóvenes o se les pone encima de los coros y los que están ahí en la iglesia, que son fieles, que llevan muchos años asistiendo, se ven relegados y están dolidos. Ciertamente, todas las bendiciones de Dios están con nosotros. Pero hay que tener cuidado de no dañar a los hermanos. Como dice Pablo, si el comer carne es tropiezo para mi hermano, me abstendré de comer carne. Y muchas más otras que hacen que todos seamos uno. También dice la comunión: no os adelantéis en el ágape a comer. Y no comáis de lo vuestro que habéis traído, sino vamos a compartir con todo en eso ágape. No, que muchos corintios llevaban su propia comida, y los que no tenían esperando recibir algo se quedaban igual. El amor todo se ha hecho a un lado.
Y muchos mercaderes se han enriquecido por eso. Dice, porque sus pecados, y cayó, no, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella en medio mío, salid de todo, no solamente del catolicismo romano, sino salid también de todas esas denominaciones que nos atan y que tienen multitud de leyes y de normas, que lo que hace es que muchas veces nos hunden más que nos salvan. El Señor iba a los pobres, el Señor iba a los publicanos, a las rameras, iba a toda esa gente a predicar el Evangelio. Me gustaría saber si hay algunos que van a esos lugares. Y si van, que sea para predicar y no para aprovecharse de las personas. Salid de en medio de ellas, pueblo mío, porque el Señor tiene pueblo dentro de todas esas denominaciones. El Señor tiene pueblo, personas que han creído en Él y que están hambrientas de Él, que están hambrientas de la justicia, de la paz, del amor. Y el Señor dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Seguidme a mí. Vamos a seguir a Cristo Jesús. No vamos a seguir a aquellos que no nos salvan, sino al único y verdadero Salvador, al único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a seguirle a Él. Ojalá muchos de los cristianos así nos podamos reunir y compartir nuestras experiencias y glorificar a Dios en todo, porque el Señor tiene pueblo. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Los pecados de las denominaciones muchas veces llegan hasta el cielo y el Señor se acuerda de las maldades. Se acuerda de que muchas veces matamos a nuestro hermano con una palabra mal usada en un momento indeterminado y es como si lo apuñaláramos. Qué triste es ver cómo hermanos se apartan por causa de esas cosas. Es triste ver cómo muchos parten y se olvidan de Dios por causa de algunos ministros de Dios. Muchos hemos salido de la Iglesia Católica después de benditísimas cosas. Yo podría decir algunas, por ejemplo, como este cura que administraba con un péndulo a ver dónde tenía yo el mal arraigado. Dijo que era en el pecho. Yo sabía que era en el pecho porque era asmático. No hacía falta un péndulo, me lo hubiera dicho, se lo hubiera dicho yo mismo. Y había otro que era pedófilo. Cuando yo estaba en la escuela primaria, a un amigo mío y a mí nos dejaba para lo último porque había que despedirse dándole la mano. Y queridos amigos y hermanos, nos besaba en el cuello, nos besaba la cara, nos toqueteaba. Muchos tienen muchas maldades. Y el Señor se acuerda de esas maldades. Y el Señor va a pagar una justa retribución. Ese cura sobre 1966 parecía que iba a ser el fin del mundo en junio. Y estaba contento de que el fin del mundo iba a llegar. Y yo me pregunté, pero este hombre con todo lo que hace, ¿cree que el Señor lo va a salvar si no se arrepiente y nos pide a nosotros perdón para haber actuado así? No, a él no le importaba nada. Yo creo que no le importaba ir al infierno. En fin, salir de en medio de ella, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. El Señor va a hacerle pagar todas las maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble, la bebida de la ira, la bebida envenenada. Tenemos que darle a ella, y ella está perdiendo fuelle. Eso es lo que ella está bebiendo.
que muchos se están apartando, muchos se van dolidos, muchos se van porque creen que lo que le estás predicando no es verdad. Muchos se van porque piensan que algunos se creen dioses, algunos se creen maestros, algunos se creen por encima de todos los demás hermanos. Y eso hace que muchos se aparten y muchos se vayan. Yo sé de la Iglesia del Vaticano muchas cosas que hacen los que tienen dinero y aportan. Ellos suben en grado y en categoría. Los que no tienen nada los mandan lejos. Lejísimo, ¿para qué? Para que se olviden de todo. El Señor quiere que le demos el doble de veneno en su cáliz. Tenemos que irnos, tenemos que decir al mundo todas las maldades que hace. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Y es cierto que muchos se creen que son las reinas, esas iglesias, esas hijas, esa gran ramera que están sentadas y se creen las reinas y no son viudas porque creen que Dios es su marido, cuando Dios ya la ha rechazado. Muchas veces hemos leído en el Antiguo Testamento que Dios era el marido de Israel y que Israel era su esposa. Pero llega un momento en que Dios la rechaza por los continuos pecados de idolatría, de fornicación, de pedofilia, de todo lo malo que estaban haciendo. Y el Señor la tiene que rechazar. ¿Y ella dónde va? Es llevada a Babilonia, a la gran ramera. Allí es donde ella va a aprender a glorificar a Dios. Por eso dice, dadle el doble, dadle todo lo que ella ha pagado. Tenemos que denunciar todo aquello que todas estas denominaciones, todas estas hijas de la madre de la ramera están haciendo con muchos creyentes. No tengamos miedo de denunciarlos y de salir diciendo lo que están haciendo mal y lo que se creen y no lo son. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas y muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. En un día vendrán sus dolores, sus plagas, será incendiada, quemada, porque Dios es poderoso y la juzga porque ella ha hecho muchas maldades. Ella ha hecho tanta maldad y lo peor es que no se arrepiente ni pide perdón. Lo peor es que siguen en sus 13. Lo peor es que siguen como si ellos fueran los que dirigen al pueblo de Dios y que no es Dios el que dirige. Es triste, pero es así. Pero en un día vendrán sus plagas. En un día vendrán y serán consumidas por fuego. Una vez tuve un sueño donde yo iba a la iglesia y la iglesia era un barco grandísimo en un río. Y cuando llegué, ese barco estaba incendiado, estaba en fuego puro, se estaba quemando y allí había mucha gente chillando. Y vi a un hombre nadar y me tiré al agua para ayudarle a sacarlo. Y ese hombre era un pastor. Y le pregunté, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sucedido esto? Me dijo, no lo sé, no lo saben. Dios en un día la juzga y la quema por sus maldades y por todo lo que hacen con sus hijos, como juzgó a Babilonia y a los medos persas.
La confusión reina en este mundo y la confusión sabemos de dónde viene, de la madre de la ramera. Dice, de los reyes de la tierra, perdón si estoy así porque es que estoy leyendo, reyes de la tierra han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites. Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Los reyes que han fornicado con ella, ¿cuántos reyes se han postrado ante la madre de la ramera? ¿Cuántos reyes han robado y han maltratado a los pobres por culpa de la madre de la ramera, que les prometía cosas que no están en sus manos, están en la mano de Dios? ¿Cuántos reyes han fornicado con ella? Se han arrodillado ante las estatuas, se han arrodillado ante el líder de la madre de la ramera, han besado los pies, claman a los muertos, hacen misa a los muertos, o culto a los muertos, claman por los muertos como si ya hubiese solución. El que ha muerto, muerto está. Pablo murió, Juan murió, los apóstoles murieron, sin embargo están en altares ahí y se obliga a la gente a adorarlo y a pedir, cuando al único que se le tiene que pedir es a Cristo Jesús, que es el único abogado y mediador entre Dios y los hombres. Seguiremos la semana que viene. Que Dios os bendiga. Shalom y Maranata.